Son las 8:37 y ha llegado el momento, déjeme sentarme bien, ha llegado el momento de una persona que desde sus inicios en el periodismo y la comunicación nacional ha enfocado sus análisis hacia los intereses de los más desposeídos, de los humillados y ofendidos, de los que no tienen voz que les defienda, y con mucha sinceridad, y eso me consta, ha colocado su palpitar en el palpitar de los mejores intereses de nuestro pueblo. Me refiero a mi querida amiga y hermana Milicen Uribe. Wow, Ernesto, qué presentación. Merecida. Muchísimas gracias, hermano. Muy merecida. Gracias, de verdad, y gracias también a toda la gente que sigue en sintonía con este Sol de los Sábados. Bueno, parte de lo que yo vi esta semana es que los expedientes han seguido moviéndose, los expedientes contra corrupción presentados por el Ministerio Público, y como novedad, que finalmente ya la Cámara de Cuentas ha comenzado a despachar algunas auditorías que estaban pendientes desde décadas, algunas inclusive desde el 2000 bajito. Y yo que he venido siguiendo con atención estos casos porque implican manejo de fondos públicos, he visto muchos patrones comunes, he visto que hay bastantes elementos similares. Y uno de los que más he visto pronunciado, y lo digo a propósito de dos de los últimos casos, uno, el llamado Operación Coral 5G, y por otro lado, el caso Antipulpo, es la falta de controles, la falta de auditorías y la falta de que todo este conjunto de instituciones que el pueblo dominicano con tanto sacrificio paga, porque todas tienen nóminas cuantiosas, todas tienen departamentos grandes, todas pagan técnicos, vehículos de lujos, no hacen su trabajo. Yo me refiero a la Contraloría General de la República, yo me refiero inclusive a instancias como la misma DGI, yo me refiero a superintendencias como la de bancos y todo eso. ¿Y por qué lo digo? Voy a explicar. Cuando uno, por ejemplo, analiza el expediente que presentó el Ministerio Público en la Operación Coral 5G, encuentra algunos detalles, y uno de ellos hace referencia a cómo parte de lo que hacían estos imputados es que se presentaban en entidades financieras con muchísimo dinero en efectivo, lo llevaban en sacos, lo llevaban en fundas y lo depositaban sin ningún problema. Un ciudadano común no puede hacer eso. Claro que no. Un ciudadano común, para abrir una cuenta bancaria, tiene que llevar muchísimos papeles. Un ciudadano común no puede depositar más de $10,000 sin que esté debidamente sustentado. Sin embargo, de manera textual, hay uno de los imputados, que es el caso de Erasmo Roger Pérez Núñez, que dice que él depositó 14 millones de pesos en una entidad bancaria que está ubicada en la avenida Inver de La Vega y que ahí no pasó nada. Él dice, eso parece que fue planificado con el gerente del banco, pues nunca nos preguntaron de dónde sacamos ese dinero, a pesar de que era mucha cantidad. Imagínense 14 millones de pesos en efectivo en un banco. Ese es uno de los detalles. Entonces yo digo, pero ¿y qué pasó ahí? ¿Dónde están los controles? ¿Por qué no se activaron las alarmas? ¿Por qué esa operación no llamó la atención? Y fíjense como la misma persona que lo fue a depositar dice que no pasó nada, que el gerente ni siquiera le llamó la atención. Pero seguimos. Otro detalle es la forma en que se manejaban los bienes, en cómo se traspasaban las propiedades y todo eso. Y inclusive bienes incautados. Yo veía que a uno de los imputados, en este caso al general Julio Camilo de los Santos Viola, el Ministerio Público le acusa inclusive de utilizar bienes incautados como propios. Esto es que los bienes que el Ministerio Público le incauta a personas que están acusadas de narcotráfico, de lavado de activos, dice este expediente que terminaban en manos de este general. Yo digo, pero es que acaso no hay controles. Y aquí nueva vez lo que vimos, inclusive en el mismo caso de la Operación Medusa, es que el organismo que está llamado a perseguir el crimen, a resguardar y que por ende debe estar revestido de una moral, se encarga él mismo de violentar sus procesos y de violentar sus leyes. Porque ¿cómo es posible que estos bienes que
son bienes que están incautados terminen en manos, por ejemplo, de personas particulares. Y eso lo dice el expediente, dice que, por ejemplo, este general tuvo de esta manera más de 6 apartamentos, incluyendo solares, inclusive hay uno que dice que tuvo más de 3,000 metros. Entonces ahí nueva vez me hago la pregunta, ¿dónde están los controles? ¿Dónde están las alarmas? ¿Para qué tantas instituciones que no están haciendo su trabajo? Por otro lado, el tema de cómo se nos ha vendido la idea de que somos un estado pobre, que no tiene recursos y que de ahí las deficiencias. Y vemos cómo, de acuerdo a esta acusación, que hay que decirlo siempre, es una acusación, eso el Ministerio Público tiene que probarlo en los tribunales, hay muchas necesidades que, dicen el expediente, se inventaban, por ejemplo, el despacho de combustible, las raciones alimenticias, las labores de inteligencia. Hay el testimonio de un encargado de inteligencia de una entidad militar que a él le preguntaron que si él recibía esa cantidad de millones de pesos que se le adjudicaba, y él decía que no. Entonces, cuando uno ve testimonios como este, uno comienza a entender que el problema no es la falta de recursos, como el manejo en sí de las mismas. Y lo digo también a propósito de lo que señalaba el director de la policía sobre el tema de las madres solteras en la institución. El problema de la policía no son las madres solteras, es la corrupción. Es que el dinero que debería de destinarse a comprar combustible para que un comando no esté quedado en una esquina y tenga que depender de que pase Cristian o pase Ernesto y le dé 200 pesos para poder movilizarse, terminaba, según el Ministerio Público, en redes como esta. Por otro lado, y ahí ya entrando al caso Antipulpo, que vi que ayer la Cámara de Cuentas en su página web publicaba las auditorías, aquí se hablaba de que, según este expediente, Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, en su condición de representante de la empresa Domedical Supply, se daba el lujo de entregar a los hospitales públicos mercancía que no era auditada debidamente. Oigan esto, y obtenía pagos en tiempo récord, cuando aquí sabemos cómo proveedores del Estado han tenido inclusive, y lo digo con mucho dolor esto, que suicidarse, porque no logran sacar o no lograban sacar un pago sin ser víctimas de mafias. Sin ser víctimas de mafia. Sin embargo, el expediente detalla cómo se daban el lujo de, por ejemplo, entregar solamente un 30% de la mercancía y obtener en tiempo récord el pago de 100%. Y estoy hablando de lo que pasaba después, porque también lo dice ahora el informe de la Cámara de Cuentas, algo que definitivamente va a fortalecer el expediente del Ministerio Público. Se cuestiona inclusive los concursos, las licitaciones, de cómo cada uno de estos procesos excedían en muchos de los casos los montos que están permitidos por las leyes. Entonces, voy cerrando ese comentario en la siguiente dirección, porque yo creo que aquí el tema de la corrupción es un tema muy central en la sociedad dominicana. Yo creo que a todos estos hechos y a todos estos números hay que ponerle rostro. Hay que ponerle el rostro de los 4,000 dominicanos, más de 4,000 dominicanos que murieron de COVID-19 porque la pandemia encontró el sistema dominicano sin condiciones, ni siquiera el Laboratorio Nacional, de hacer lo mínimo, que era pruebas para determinar si tú tenías COVID o no. De cómo encontró al sistema de salud pública sin la mínima cantidad de inspectores necesarios para ahora garantizar que no tengamos que trancarnos en Navidad y poder desplazarnos seguro de que con quienes nos estamos relacionando no tengan COVID. Hay que ponerle las caras de los policías, porque no es verdad que aquí toda la policía es corrupta. Hay que ponerle la cara de los policías que tenían que entregar el 70 y el 80% de sus ya miserables sueldos a altos generales como estos, que según el Ministerio Público le cobraban peaje por un ascenso que le tocaba por una especialidad. Incluso ahí hay un medallista olímpico, Zacarías Bonal. Exactamente. Como víctima. Como víctima. Entonces, hay que ponerle la cara de la cantidad de personas que mueren aquí cada día como consecuencia de la inseguridad ciudadana, porque el dinero que debería terminar en labores de inteligencia, en que la policía tenga recursos para enfrentar aquí el narcotráfico, termina lamentablemente en redes como esta. O, por ejemplo, hay que ponerle la cara de
los 6 niños de 10 que lamentablemente agarran un texto, lo leen y no comprenden nada. Porque a pesar de que tenemos desde el 2012 invirtiendo 4% de la educación, 4% del PIB en educación, no comprenden lo que leen. Porque no hemos podido cumplir el ítem de calidad educativa. Entonces, esos 6 niños que hoy son niños, pero que mañana van a ser adultos y que no van a poder acceder a empleos de calidad ni a tener una vida digna, porque sus oportunidades competitivas a nivel laboral van a estar mermadas porque tienen ya un problema de base. Hay que ponerle la cara de esos niños y de esas niñas. O de la cantidad de madres, siendo República Dominicana uno de los países con mayor mortalidad materna, o de mortalidad neonatal. Decía UNICEF el otro día que aquí cada día en República Dominicana mueren 11 niños y niñas. Cada día. Wow. Precisamente por falta de atención. Entonces, yo creo, señores, que aquí lamentablemente hay personas que creen que cuando estamos ventilando todos estos casos de corrupción, eso significa que el país se va a acabar, que esto es el fin, que vamos a entrar en un sistema de inestabilidad. Yo creo lo contrario. Yo creo que aquí lo que estamos es ante una oportunidad de refundar República Dominicana. Recordé mucho el grito de Capotillo y recordé la restauración. Yo creo que así como en el pasado hubo dominicanos y dominicanas que gritaron bien duro y hicieron ese grito de Capotillo en señal de la necesidad de refundar y restaurar la República Dominicana. Yo creo ahora mismo que de igual manera hay que echar un grito muy fuerte, pero en este caso un grito contra la corrupción y contra la impunidad. Cambio y fuera.